Vamos a saludar a la invitada central de este encuentro, quien es la señora ministra de la Ciencia en Colombia, doctora Yesenia Olaya. Bienvenida, un gusto tenerla otra vez por acá, ministra. Muy buenos días, Elber, muchísimas gracias por la apertura de este espacio, un saludo muy especial a toda la audiencia que nos acompaña. La hemos notado, como decían las abuelitas, bastante ajetreada la misión por estos días. Efectivamente, estamos liderando una revolución científica sin precedentes en la historia de Colombia, donde ha convocado a un diálogo de país para orientar esos desafíos científicos que logren impactar las grandes transformaciones que requiere Colombia. Ministra, ya que usted toca el tema, pues vamos entrando en materia. ¿Qué es eso de las misiones científicas? Como dicen, ¿para qué sirve y cómo se usa? Bueno, en principio mencionar que en el 2019 la Misión Internacional de Sabios se propuso una agenda de trabajo orientada por misiones. Esta agenda lo que hacía era definir cuáles son las líneas de investigación y su incidencia territorial que requiere Colombia para materializar la equidad, la justicia social, el desarrollo tecnológico e impactar la productividad. En el marco del nuevo gobierno y en la plataforma de construcción del conocimiento de un gobierno progresista, nosotros retomamos el concepto de misiones y lo orientamos hacia las transformaciones socioterritoriales que requiere Colombia en materia de generación de conocimiento, desarrollo tecnológico y transferencia de tecnologías. En otras palabras, las misiones pueden concebirse como un gran proyecto de país que requiere de la participación de todas y todos los colombianos para agenciar procesos que permitan definir objetivos concretos en materia de innovación, en materia de generación de nuevos conocimientos científicos e impactar algunos sectores de la productividad, como por ejemplo el sector de la agricultura, el sector de la salud, el sector energético y transporte. Estas misiones lo que hacen es identificar cuáles son esos grandes desafíos nacionales. También se hace una arquitectura de cómo está Colombia en materia de investigación para responder a esos desafíos y desde ahí, por medio de los proyectos de inversión del gobierno nacional, se orientan los lineamientos científicos y se generan agendas específicas para responder a esos desafíos sociales. Entendemos entonces un poquito de dónde viene el asunto. Usted habla de la misión de Sabios. ¿Qué era la misión de Sabios? ¿Cuándo fue constituida y qué hizo? Bueno, la misión de Sabios ha sido el origen de las discusiones que se gestaron alrededor del nacimiento del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación. Grandes intelectuales, un grupo de expertos nacionales e internacionales que se reunieron justamente a diseñar una estrategia para fortalecer el desarrollo científico de Colombia. Por eso, en el marco de este nuevo gobierno se retoma el origen del ministerio, el origen de las discusiones en torno a las misiones, y lo que hacemos es abrir sus análisis a los desafíos que en materia de transformación territorial, lucha contra el hambre, lucha contra las desigualdades sociales, colocar también la ciencia como una plataforma para responder a las dinámicas que ha generado el conflicto armado territorial y de esta manera poder ampliar su nivel de incidencia y de impacto en las comunidades. Es decir, el Ministerio de Ciencia ha estado en un constante proceso de transformación, no solamente política, sino también en el uso propio de las categorías que impactan la política de ciencia, tecnología e innovación. Y en este sentido, producto de lo que ya se había realizado en la misión de Sabios, hicimos un diagnóstico y logramos identificar 5 grandes misiones que serán objeto de discusión en este foro, que orientan todo el desarrollo científico que requiere Colombia en su avance y progreso científico. Y para que nos ayude usted a entender completamente ahora sí el panorama, ya nos dijo de dónde vienen, ya nos dijo qué son y ya nos anticipó que son 5. ¿Cuáles son esas 5 misiones? Bueno, hemos diagnosticado 5 grandes misiones. Una primera misión relacionada con la transición energética, que nos lleva a todos los paradigmas de la investigación para generar una descarbonización de la economía en Colombia y que podamos reemplazar las fuentes fósiles de energía por fuentes renovables. Tenemos otra misión relacionada con el derecho humano a la alimentación, que es la columna vertebral de la reforma agraria integral en Colombia, donde lo que buscamos es reactivar el sector productivo en Colombia, por medio de la investigación científica, poder sustituir los cultivos de uso ilícito y generar nuevas oportunidades de dinámicas económicas con base en la productividad. Otra tercera misión relacionada
con la soberanía sanitaria. Aquí estamos trabajando fuertemente con el Ministerio de Salud en la producción de vacunas humanas en Colombia. Colombia requiere su propia soberanía de producción de vacunas para responder a los diferentes fenómenos como fue la pandemia del COVID-19 que ya vivimos y que requiere justamente fortalecer toda la infraestructura de investigación científica. Una cuarta misión relacionada con bioeconomía. Este ha sido un llamado del señor presidente Gustavo Petro para el aprovechamiento, la caracterización de la biodiversidad en Colombia, agregación de valor a los productos locales y de esta manera poder generar nuevos mercados y oportunidades que involucren a las comunidades locales. Y la quinta misión, por ser antropóloga, es mi misión favorita, es una misión de ciencia para la paz, que justamente busca desde la ciencia y desde los ecosistemas de innovación que articulan también a las ciencias sociales y a las humanidades, dar respuestas integrales a las afectaciones del conflicto armado, reconstruir el tejido social territorial de aquellas regiones que han sido fuertemente devastadas por la guerra y desde la innovación generar otras oportunidades que dignifiquen las condiciones materiales de existencia de las comunidades. Y se pone contenta cuando nos recuerda que es antropóloga y cuál es su tema el tema de sus amores. Muy bien, ministra, claro, son súper importantes y con esto uno tendría una semana hablando de cada uno de los temas de las misiones. Vamos a desarrollarlas en unos minutos, como usted anticipaba, para entender un poquito más qué es lo que se está haciendo desde el ministerio con las personas expertas y demás. Pero antes de eso quisiera saber, usted nos enuncia unos temas que a la larga pues son temas macro. O sea, el tema de de nuestra soberanía alimentaria o de la transición, son temas que de alguna manera desbordan su cartera, que incluso necesitan dinero, recursos, de otro. ¿Cómo es ese proceso particular con las otras instituciones que tienen que ver con los temas? Ese es un muy buen punto, porque las políticas de misiones son ambiciosas y cada misión significa un proyecto de país. ¿Cómo lo estamos haciendo? A través de la articulación interinstitucional. Por eso decía al inicio que las misiones requieren de la participación y de las voluntades de todas y todos los colombianos. Si bien es cierto, estas misiones también requieren un gran presupuesto de inversión en ciencia, tecnología e innovación que continúa siendo desafiante y escasos para la Colombia de hoy, nosotros hemos logrado articular con el Ministerio de Minas, con el Ministerio de Agricultura, Ministerio de Educación, Ministerio de Salud y otras entidades del Estado para poder identificar retos comunes y que cada misión en su abordaje científico responda a una necesidad que articule a diferentes actores del gobierno. Aquí también ha sido súper importante la participación del sector privado y me refiero específicamente a las empresas que están trabajando en mayor innovación y desarrollo tecnológico. Articular un ecosistema que vincule al Estado, la academia, el sector privado y productivo del país es imperativo para la implementación de las misiones. Y coloco un ejemplo, la sustitución de cultivos de uso ilícito en Colombia. Esto requiere de toda la generación del conocimiento en el marco de la agricultura, insertar tecnologías inteligentes como es la inteligencia artificial, donde convocamos a los expertos en estas temáticas, pero también requiere del sector privado. Esa sustitución de cultivos que nos permiten pensar en bioproductos a partir de los usos alternativos de la hoja de coca, también requiere de abrir un mercado de fronteras en el país. Entonces, con esto lo que quiero decir es que es una emergencia que articula a diferentes actores que nos proponemos objetivos comunes y donde cada quien tiene algo que aportar para la implementación y el desarrollo de cada una de las misiones. Así sí, así sí. ¿Cómo es entonces? Gobierno, sector privado, sector educativo, me falta uno. Sector productivo y las empresas. Y la cooperación científica internacional, que también es otro de los actores principales. Eso es a lo que usted le dice la hélice. La cuádruple hélice. La cuádruple hélice, claro, así sí, entre todos. Así se construye país, de verdad, ayudándonos. Y qué bueno que usted lo resalte, ministra, permítame decirlo, porque de vez en cuando se piensa en algunos lados que solo el sector público va a hacer las cosas o tiene que hacerlas, o que solo el sector privado tiene que, y resulta que no, esto es como de sinergia, ¿no? Esto es de trabajar en, ¿cómo es? Cuádruple hélice. Exactamente. Me va a quedar con ese concepto. Y quiero retomar algo, la perspectiva de trabajo del presidente Gustavo Petro ha sido convocar a un gran pacto nacional y la ciencia es esa plataforma de ese pacto. O sea, si nosotros queremos reactivar la economía en el país, necesitamos aumentar la producción de la investigación científica en las ciencias básicas, su aplicabilidad y desde ahí poder penetrar en los diferentes sectores económicos de Colombia para reactivar esas economías. No hay economía que se pueda reactivar si no hay una base científica sólida y en eso estamos trabajando con la articulación y las diferentes entidades del gobierno.
Dicen por ahí que en economía, y muy especialmente en temas sociales, no hay sinonimia perfecta entre contextos, siempre hay alguna diferencia que hace que los resultados sean distintos, incluso cuando se aplican las mismas estrategias, pero le pregunto, ¿esta idea de trabajar por misiones se ha desarrollado en algún otro país? ¿Existe, hay algún antecedente? ¿Funciona? ¿Cómo se debe hacer para que salga bien? Bueno, tenemos una espacialidad y una apropiación social por las diferentes políticas gubernamentales de América Latina del enfoque de misiones. La principal representante de este enfoque es Mariana Mazzucato, quien ha ido asesorando a los diferentes estados latinoamericanos en cómo incorporarlas. México lo está haciendo, Chile lo está haciendo, Brasil también está trabajando un enfoque por misiones. La diferencia aquí está en que las prioridades de los países cambian. Por ejemplo, para México, la misión de Ciencia para la Paz está orientada hacia los escenarios migratorios por todos los temas de crisis humanitarias que se viven en esos contextos, pero también han generado por medio de la misión de soberanía sanitaria ya desarrollar enfoques muy específicos para producir diferentes vacunas humanas, ¿no? Entonces hay una orientación por misiones que es base y es prioridad de los gobiernos latinoamericanos, y cada estado, de acuerdo a sus prioridades de nación, genera los enfoques específicos. Colombia no se queda atrás, por eso incorporamos ese enfoque, realizamos una articulación interinstitucional para poder responder a esos desafíos nacionales. Me gusta el punto que plantea usted, que en cada país hay una meta distinta, hay un enfoque especial. El enfoque de Colombia, mirando estas 5 misiones que usted nos cuenta, ¿cuál va a privilegiar o cómo, y entre otras, cuáles son las metas de ese trabajo? ¿Cuáles son? Esa es una excelente pregunta. Cada misión requiere de una enorme inversión en ciencia, tecnología e innovación. No es posible trabajar de manera paralela en la misma dinámica todas las misiones. Entonces, ¿qué hicimos desde el Ministerio de Ciencia? Poder identificar desde cada misión un objetivo específico. Por ejemplo, en materia de bioeconomía, estamos trabajando proyectos para reactivar el sector pesquero en el Pacífico colombiano, pero también para agregar cadena de valor a los bioproductos que ya se están produciendo en la Amazonía por parte de las comunidades locales. Esto pensando en una apertura de economías binacionales, la Amazonía colombiana con la Amazonía de Brasil, Colombia con la frontera ecuatoriana, y que permita dinamizar nuevos comercios, nuevas economías con base en la apropiación social de la tecnología y la generación de conocimientos que articulan para estos casos a las universidades, a los centros de investigación y a las organizaciones locales. En materia de transición energética, uno de los objetivos que nos hemos propuesto es desarrollar sistemas inteligentes de inteligencia artificial para modelar la dependencia de Colombia en el consumo de energías. Entonces ya estamos articulándonos con otras entidades del gobierno, con el sector privado, para desarrollar la inteligencia artificial en Colombia y que permita acelerar la transición energética. Es decir, cada misión tiene un objetivo específico que tiene sus propios retos, sus propios desafíos en materia de conocimiento, en materia de investigación, pero también en materia de inversión. Y le compete al Ministerio de Ciencia, al ser el ente rector del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación, poder guiar los lineamientos que requiere Colombia y desde ahí poder identificar cómo se van a priorizar el desarrollo e implementación de cada misión. Y si me permite enfatizar un poquitín en el tema de metas, a los periodistas nos coge un afán impresionante, usted no se imagina, y uno dice, bueno, pero ¿para cuándo? Bueno, ¿cuándo es? ¿Cuándo se ve? ¿Cómo podemos contarle a la gente que está viendo esta transmisión algo concreto que pueda, en esos temas, por ejemplo, que usted citó, el de la Amazonia, el del Pacífico, eso cuándo se empezaría a ver? Sí, cada misión tiene una proyección de tiempo de 10 años. En 10 años, ¿nosotros qué esperamos? Fortalecer los ecosistemas de investigación ya existentes en Colombia, aumentar las capacidades de talento humano, para eso estamos fortaleciendo nuestras convocatorias de formación de doctores, mayor apertura de las estancias postdoctorales y también haciendo conexiones internacionales para el retorno de nuestros científicos de la diáspora a Colombia mediante proyectos científicos concretos. Entonces, ¿qué esperamos? Que en 10 años estas misiones hayan logrado implementarse entre un 70 y 80% de las metas que nos hemos propuesto. Un ejemplo, en materia de ciencia para la paz.
Una de las metas es poder fortalecer la formación de talento humano desde las regiones y la infraestructura de investigación científica. ¿Qué hemos hecho en este sentido? Nuestras convocatorias del Sistema General de Regalías para el sector de ciencia, tecnología e innovación las orientamos por cada misión. Entonces, mediante el desarrollo de proyectos, macroproyectos regionales, buscamos fortalecer capacidades de talento humano, poder atender las necesidades tecnológicas en materia de transferencia o desarrollo de tecnologías y que las comunidades se apropien socialmente de ellas, y por otra parte que estas tecnologías permitan reactivar los circuitos económicos que han sido fuertemente devastados por la guerra en Colombia. Esperamos en proceso, los proyectos tienen una duración de 5 a 10 años, poderle entregar al país resultados concretos. Recordemos algo, la ciencia tiene sus propias dinámicas. La implementación del método científico tiene sus fases, su articulación con las comunidades también tiene sus propias temporalidades. El tema es no perder ese ritmo de trabajo, que garantizar una continuidad a todo lo que se está desarrollando en materia de proyectos de misiones en las comunidades, para que en un proceso de 10 años podamos ya entregar esos resultados concretos. Perfecto, muchas gracias. Y regáleme una última. Ahora que menciona que la ciencia tiene sus pasos, tiene sus tiempos, es que hay un enfoque muy interesante que le están dando ustedes desde el ministerio, que veo que le causa urticaria a ciertos columnistas, y es el de darle preponderancia al tema de los saberes ancestrales. Entonces ustedes recalcan que muy bien la ciencia, bienvenida a la ciencia, y trabajan de la mano de la ciencia, y todo se hace con método científico, y trabajan, pero ustedes también tienen un enfoque que privilegia la inclusión de los saberes, insisto, de las tradiciones en nuestro país. Imagino que esto va vinculado también con el tema de las misiones que nos está mencionando y saldrá a relucir por ahí muy pronto. Sí, eso tiene dos enfoques específicos. Por una parte, hemos fortalecido el trabajo con las comunidades, reconociéndolas como sujetos de derecho en la ciencia. Las comunidades no son sujetos pasivos de asimilación del conocimiento científico, son sujetos activos. La gente todo el tiempo está creando nuevas innovaciones para responder a los contextos estructurales de pobreza que se viven en Colombia. Entonces, reconocer a ese sujeto de la comunidad como un sujeto que apropie, que construye conocimiento desde sus realidades, es imperativo para democratizar todas las perspectivas de trabajo del Ministerio de Ciencias. Pero por otra parte estamos haciendo un debate interesante que será objeto de siguientes foros. ¿Qué se entiende por lo ancestral? En Colombia hay una confusión del conocimiento ancestral. Cuando se habla de la ancestralidad se dice es un conocimiento que le compete a las comunidades indígenas y afrodescendientes y se deja en el plano de la identidad sociorracial. La ancestralidad es la base del conocimiento científico. La genómica humana se funda sobre la base de la investigación en torno a la ancestría. Y esto lo saben los especialistas en materia de salud pública, por ejemplo. Entonces, una cosa es concebir a la ancestralidad como un referente de movilización política, de identidad, en la lucha por los derechos culturales, y otra cosa es concebir el conocimiento de la ancestralidad que han gestado las comunidades como la plataforma para movilizar nuevos descubrimientos científicos que pueden lograr transformar realidades locales y dignificar las condiciones materiales de existencia. En otras palabras, el Ministerio de Ciencia está articulando las fronteras de conocimiento en concebir la ciencia desde lo político y desde la generación del conocimiento. Esa articulación es fundamental para poder tener abordajes integrales donde las comunidades participen activamente y sean reconocidas como derechos de conocimiento en la ciencia. Pues ahí tienen pues los columnistas que han escrito mucho sobre el tema en estos días, algunos supremamente preocupados por lo que estaban anunciando desde el ministerio. Y una última, ministra, ahora sí la última, presupuesto poquitico. El presupuesto continúa siendo desafiante para Colombia y para América Latina. Así es, y esto tiene que ver justamente con las propias dinámicas políticas que ha tenido el Ministerio de Ciencia. Por eso la discusión sobre el presupuesto, y retomo lo que acabo de decir, debe articular lo científico con lo político, cómo la comunidad científica también participa políticamente en la toma de decisiones que se gestan desde el Estado. Nosotros estamos convocando a los científicos a las discusiones del presupuesto. Debemos fortalecer la pedagogía en el Congreso, en las diferentes entidades del gobierno, para que la ciencia se conciba como una herramienta fundamental que, articulada a los planes nacionales de desarrollo, pueda ayudar a acelerar las transformaciones que requiere Colombia. Saquemos las ciencias de las discusiones del aula de clase
y llevémoslos a lo político. Eso es un puente fundamental en todas las discusiones, lo estamos haciendo, estamos logrando avances significativos y sobre todo porque en las decisiones del presupuesto del ministerio logramos incorporar a un nuevo actor, la cooperación científica internacional. Nuestras alianzas internacionales han sido fundamentales para desarrollar proyectos que no son comunes a los países del mundo, por ejemplo, la acción climática o la inteligencia artificial, y desde ahí apalancar mayor inversión para la ciencia en Colombia. Ministra, pues como siempre un placer contar con su presencia acá y que nos explique y que decimos los periodistas con la necesaria humildad que nos enseñe, no entendemos, entonces pues hay que preguntar.